Ahí se manifestaron en algunas calles para decirle al Ministerio de Educación Pública que no se aplique las pruebas FARO por este 2021. Para ampliarnos sobre esta decisión y esta petición que están haciendo los estudiantes de secundaria y a los que se han unido también estudiantes de primaria y padres de familia, está con nosotros Elian Jiménez, quien es el presidente de MEDCE. Buenos días, Elian, bienvenido a Costa Rica Noticias. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación aquí a este programa. Para el movimiento es muy bonito que medios de comunicación nos inviten a dar nuestra opinión como movimiento estudiantil. Elian, ustedes como estudiantes, ¿cuál es la principal razón por la que ustedes consideran que no es necesario y que no les favorece, porque podrían ser dos cosas completamente diferentes, el aplicar las pruebas FARO este año? Bueno, hablemos de un 2020, un 2021, donde se empieza a aplicar un nuevo modelo de educación en Costa Rica, el modelo de la educación virtual 2021, donde combina un poco la presencialidad, pero no el completo. Un modelo de educación virtual en Costa Rica que vino no a tanto a favorecer, sino vino a enseñar y vino a sacar a la luz las brechas digitales, las brechas académicas, la desigualdad educativa que existe en el país. Entonces, como muchos estudiantes preocupados por tener un modelo en el cual no están aprendiendo, un modelo en el cual no se están desarrollando todos los contenidos, entonces nos van a aplicar una prueba donde vamos a tener donde nos van a evaluar contenidos que nosotros no hemos recibido. Básicamente, Elian, ustedes dicen que es contenidos que no han recibido. Según lo que explican un poco las autoridades del Ministerio de Educación Pública y que incluso en sus perfiles de Facebook y en otras áreas también y medios de comunicación han estado difundiendo información de que se trata mucho de habilidades y aptitudes e incluso de cosas, evaluaciones. Por ejemplo, hoy veía en la mañana cuando me preparaba para esta entrevista un pequeño ejemplo de una pregunta para matemáticas para estudiantes de primaria. Pareciera ser algo más de razonamiento, pareciera ser un poco más de lo ya aprendido. ¿Por qué ustedes sienten realmente que es contenido que ustedes no han aprendido? Y si ellos dicen que se va un poco más hacia las habilidades y aptitudes y que lo que pretenden es medir un poco cuál es el nivel de la educación, ¿por qué ustedes sienten que realmente no están preparados académicamente para esto? Ok, las habilidades se desarrollan con la práctica. Las habilidades y aptitudes se desarrollan con la práctica. Hablamos de 2 años que estamos con una educación a distancia donde se dificulta mucho la práctica, donde los estudiantes de primaria se han visto muy afectados porque ellos están, más que los de secundaria, ellos están aún más acostumbrados de estar con el profesor que les esté preguntando si esto está bien, que el profesor esté más encima de ellos. Entonces, se sabe que muchas de las preguntas que vienen en estas pruebas son de razonamiento, pero son de razonamiento sobre temas que se tuvieron que haber abarcado. También por parte de las autoridades del gobierno, del ministerio, se habla de que los contenidos sí se acapararon en muchos sectores del país, pero volvemos a la principal problemática, la desigualdad educativa que existe en Costa Rica. No está aprendiendo lo mismo que un lugar que alguien del sector de la GAM. Tenemos compañeros en el mismo consejo directivo del movimiento estudiantil de secundaria, compañeros de ellos que literalmente tienen que caminar kilómetros de kilómetros para poder tener una raya de señal para poder mandar las tareas. Los que tienen teléfono y tienen compañeros que no tienen ni siquiera una conexión con los profesores, que no se pueden conectar a las tutorías en línea. Sí, gracias, Elian. Tal vez ampliar un poquito sobre este escenario que ustedes plantean. Claramente la brecha educativa y las capacidades que cada estudiante tiene son muy diferentes, no solamente intelectual, sino también tecnológicas, y eso pues coincido en que haya generado grandes diferencias en la forma de aprender. Ahora bien, ustedes, el Ministerio de Educación les ha dicho que pues podrían aplicar la prueba ahora en junio, por ejemplo, en el caso de secundaria, y que todavía tendrían un nuevo chance, una nueva posibilidad a final de año y que se aplicaría al 40% que equivaldría a esa prueba, la nota que mayor porcentaje o calificación sea. Entonces, no sé hasta qué punto sentirían ustedes que están siendo como un objeto de estudio de este proceso o si realmente pueda beneficiarles que con el paso del tiempo puedan ir evacuando las dudas y enfrentarse a una mejor evaluación.
Exactamente, digamos, las pruebas FARO este año es un modelo que se va a aplicar por primera vez. Es la primera vez que se aplicaría las pruebas FARO de manera evaluativa. Sabemos que para la pasada que se hizo de manera diagnóstica, en muchos sectores del país no les fue todo bien. Entonces, se sabe que se tendría una segunda oportunidad para aplicar las pruebas, que se agarraría el mayor porcentaje de las dos pruebas, el que tenga mejor nota y todo esto. Pero lo que pasa es que tenemos las pruebas FARO ahorita encima, las tenemos en junio. Los estudiantes de secundaria de muchos sectores del país se sienten ahogados en lo que es la materia virtual, ahogados en guías de trabajos autónomos, ahora con los instrumentos de medición sumativa y todo esto. Entonces, los mismos estudiantes, al estar tan preocupados por la entrega de guías, porque si no entrego guías, me va a quedar, si no entrego el instrumento, me va a quedar. Entonces, eso psicológicamente perjudica mucho a los estudiantes. Y en lo que es la calidad educativa, no es la misma que se venía dando en años anteriores. Entonces, el contexto es para las pruebas FARO de este año y posiblemente las del otro año. En el oficio hoy presentado del Ministerio de Educación Pública y de la a la Asamblea Legislativa, se habla de las pruebas del siguiente año, que se le está pidiendo al Ministerio de Educación Pública que a principios del curso lectivo 2022 se haga un estudio técnico a ver si todos los estudiantes abarcaron contenidos deseados para la aplicación de las pruebas. Ahora bien, ¿cómo sienten ustedes que ha sido esta dinámica del Ministerio de Educación Pública, el acercamiento que han tenido por diferentes plataformas tecnológicas de televisión, de radio? No sé si ustedes también individualmente por la plataforma Teams o incluso en sus correos electrónicos han recibido alguna información adicional, han hecho prácticas. Recuerdo cuando hacíamos las pruebas de bachillerato que hicimos muchísimas prácticas antes, hubo muchos test que pudimos hacer para prepararnos y darnos una visión de qué sería a lo que nos íbamos a enfrentar. ¿Cuál ha sido ese contacto que ustedes han tenido con las pruebas FARO? Bueno, el ministerio ha hecho algo llamado charlas estudiantiles, donde por vía Teams funcionarios del ministerio vienen a dar una charla de qué son las pruebas y qué es esto. Pasó algo muy interesante con la última charla. Bastantes del movimiento estudiantil de secundaria, muchos estudiantes afiliados entraron a esta charla y empezaron a poner preguntas que el movimiento había hecho días antes en sus redes sociales. Lo que pasó es que estas preguntas no fueron contestadas. Como dices, por los correos electrónicos ya hemos mandado varios oficios del cual no ha tenido la respuesta de las preguntas que nosotros les estamos formulando, nos cambian completamente de tema, nos responden otras cosas que en este momento no les estaríamos preguntando. Entonces lo que pasa es que esta marcha que se hizo hoy, este encuentro directo con lo que sería el Ministerio de Educación Pública, hace ver y hace constar de que nosotros ya les hicimos el primer acercamiento, ya agotamos la vía administrativa. Entonces ahí les decimos, ya estamos aquí, no nos quisieron responder por los correos, no nos quisieron responder los oficios, ahora estamos aquí y les venimos a pedir esto, por esto y esto. Ok, ya para cerrar, Elian, tal vez un poco brevemente hablar sobre qué es lo que ustedes están pidiendo en sí. Ya sabemos que ustedes quieren que no se aplique las pruebas FARO. ¿Tienen alguna otra propuesta para el Ministerio de Educación Pública en este momento? ¿Están planteando algo diferente? ¿Quieren un acercamiento, un diálogo? Bueno, el día de hoy nos atendió la directora de la Contraloría de los Derechos de los Estudiantes y ahí en el oficio que entregamos hoy al Ministerio especifica las 3 posibles soluciones que les brindamos al Ministerio de Educación. La primera es la anulación de las pruebas FARO para pruebas FARO. La tercera sería, y la más interesante, sería aplicar las pruebas FARO de manera formativa. ¿Por qué esto? Porque esto le serviría a los estudiantes para medir su preparación, pero también le serviría al Ministerio de Educación Pública para que ellos, como un estudio técnico, vean que los estudiantes no están preparados para realizar estas pruebas. Perfecto, Elian. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias a ustedes. Y nosotros vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos porque tenemos el detalle de los deportes. Recuerde que el fin de semana pasado hubo clásico y además en las noticias internacionales del fútbol hay mucho de qué hablar. Ya volvemos.